A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me escucha? Buenas tardes, sí, perfecto. Muchas gracias No, por la oportunidad. los agradecidos somos nosotros. Desde Horizonte Laboral hay mucha preocupación respecto a la decisión del Congreso de aprobar un nuevo retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Y que, como mencionaba hace unos momentos, deja expuesto a millones de trabajadores ante un eventual desempleo, ¿no? ¿Cómo se está analizando esta nueva decisión del Congreso de aprobar un nuevo retiro? Lo que sucede es que en Perú no tenemos un seguro de desempleo y tenemos muy pocas probabilidades de tenerlo por el nivel de informalidad en el que vivimos, ¿no? Pero si ya tenemos un grupo de trabajadores que tienen unas condiciones de empleo bastante digamos que con protección social, la CTS viene a ser uno de esos elementos que suma a la protección social. Nosotros, digamos, lo hemos convertido en una suerte de quinto sueldo, de quinceavo sueldo, ¿no? Del cual dependemos de alguna forma. Pero cuando las personas perdemos el empleo, tenemos una inmediata situación que enfrentar que hace posible que quedamos en situaciones, por ejemplo, de sobreendeudamiento, si estamos en límites más bajos de empleo, que podamos pasar la línea de pobreza rápidamente. Entonces, la CTS es un ahorro obligatorio, ¿no? Que nos permite solventar, pasar esa etapa. Entonces, si nosotros, por el corto plazo, con una mirada de corto plazo, retiramos nuestra CTS, nos estamos quedando completamente desprotegidos para ese momento complicado, que puede ser el despido. Y en el Perú, el tiempo que un trabajador pasa en el empleo, rotamos mucho en el empleo. Entonces, a mejores empleos, estamos más tiempo en ellos, pero tampoco es que nos quedemos muchísimos años. Hay una alta rotación en el Perú. Entonces, si yo salgo 2 años después de mi empleo, tengo siquiera 2 sueldos para ir cubriendo 3 o 4 meses, ¿no? Mi proceso de transición. Nosotros en el Perú no nos quedamos 15 años en el empleo. Eso no es la regla, ¿no? La mayoría de nuestra población que es formal está en 1 año, 2 años en el trabajo y no mucho más. Entonces es importante tener esa suerte de colchón para el etapa en que vamos a buscar un nuevo empleo. Y es por eso que nos preocupa que normalicemos el retiro al CTS desde hace varios años, ¿no? Ahora, ¿cómo debilita a la protección social de los trabajadores en el Perú que se tome una nueva decisión? Que usted la señala que es una decisión indiscriminada. ¿Y cuánto es el número de personas que están en este riesgo? En primer caso, lo debilita porque cuando la persona pierde el empleo, por un número de meses va a estar buscando empleo y no va a tener a qué recursos acudir. Ah, Más aún, si los empleos no son de niveles muy altos, si los salarios no son muy altos, es muy probable que no haya un ahorro personal o familiar que nos permita, ¿no?, solventar esa etapa, ese tránsito entre un empleo y otro empleo. Y estamos hablando aquí de la población que está en el mundo de la formalidad. En el Perú, formales somos el 30% de los trabajadores, ¿no? La PEA formal, la población económicamente activa formal, es mucho menos que la población trabajadora del Perú. Entonces estamos hablando como de 4 millones de personas más o menos que están en la PEA formal. Ahora, ha habido también una observación tanto del Tribunal Constitucional como de la Organización Internacional de Trabajo sobre este tema, y es porque la misma situación que atraviesa el país y por las consideraciones que usted planteaba hace unos momentos, ¿no? Hemos hecho de estas decisiones del Congreso una suerte de práctica común, ¿no? Constante, ¿no? Y esto se ha agudizado a partir de la pandemia, ha sido una constante decisión, pero no se miden los riesgos hacia adelante. O sea, de hecho, en pandemia era comprensible, ¿no? Era comprensible pensar en que teníamos una necesidad mayor y que por eso se liberó STS. Pero de ahí en adelante siempre argumentamos lo mismo, ¿no? Que tenemos un problema de una crisis económica y que por eso tenemos que sacar la plata y que por eso estamos liberando los recursos. Yo creo que ahí pasa un fenómeno. Las personas tendemos a mirar mucho nuestro corto plazo. Hoy día resolvemos y las decisiones
de más adelante las vemos lejanas y poco probables. Y es por eso que se crea la CTS, como una obligación, un ahorro forzoso para las personas. Lo que estamos haciendo con esta gestión del Congreso es eliminar ese suerte de ahorro forzoso y dejar en manos del decisor, de cada uno de nosotros, esta mirada de corto plazo, que prime la mirada de corto plazo. Ahora uso la plata, ahora pago algo, ahora por último salgo de viaje, ¿no? Lo que sea, digamos, si fuera un uso, digamos, que no necesariamente para atender necesidades esenciales. Y entonces me quedo desprotegido para más adelante, pero las personas no tendemos a mirar ese más adelante. En general, en todos los países, o la gran mayoría de países, tenemos esta lógica de corto plazo. Los seres humanos tendemos a mirar el corto plazo primero. Y por eso los estados toman decisiones de forzarnos a ahorrar, forzarnos a tener, por ejemplo, lo mismo que pasa con las AFPs, a tener una pensión contributiva para más adelante. Porque si pensamos solamente en el corto plazo, cuando lleguemos a la edad de la pensión, vamos a estar desprotegidos. Y en el Perú eso es bien grave, porque se nos vienen mucha población que está, cada vez hay población que vive más años y menos gente que aporta al sistema. Entonces, todas estas cosas de acá van generando un escenario mayor de desprotección entre por lo menos el 30% de trabajadores, de los cuales no deberíamos tener preocupación desde el Estado, porque los sistemas, mal que bien, algo podían atender las necesidades futuras, ¿no? Pero tenemos un problema de 70% de trabajadores que no tienen nada de esto, donde sí deberíamos enfocarnos desde el Estado para atenderlo. Ahora, ¿qué medidas, doctora Mayén Ugarte, se pueden adoptar para evitar este retiro indiscriminado permanente? ¿Hay alguna fórmula que se pueda más o menos aplicar en el país? Lo que pasa es que la fórmula existe, o sea, eso es lo que tenemos en ley. Lo que hemos hecho es que el Congreso de la República, cada año o cada 2 años, ¿no?, levanta esa prohibición de retirar la CTS. Entonces, no requerimos más medidas, lo que requerimos es respetar lo que dice la norma, ¿no?, lo que dice ya nuestro sistema. Ahora, ¿es posible considerar retiros excepcionales? Claro, si uno tiene unas condiciones, por ejemplo, de enfermedades, ¿no?, sea la persona o algún familiar cercano, que puede ser una necesidad de atención de algo, una enfermedad grave, un cáncer, bueno, ahí pues usemos ese recurso, ¿no? Porque si no tenemos ahorros, ese puede ser nuestro mecanismo de ahorro para una cosa como esa. Pero en condiciones normales, en condiciones donde no tenemos una necesidad excepcional, no habría razón para volver a CTS un salario más, ¿no? Sería, tenemos 12 sueldos, gratificaciones y CTS. Entonces es como que hemos aumentado un salario más con el que contamos cada año, pero no tenemos ahorros para la situación complicada del desempleo o incluso, si fuera el caso, para la situación complicada, por ejemplo, de una enfermedad, que ahí sí tendría sentido liberar ese recurso. Estamos dialogando con la doctora Mayén Ugarte, es presidenta ejecutiva de Horizonte Laboral. Hay quienes plantean en el Perú crear un seguro de desempleo. Usted lo mencionaba hace unos instantes, hay países que tienen justamente este seguro de desempleo, ¿no? Pero si nos fijamos en nuestro país, a la realidad de los hechos, ¿no?, ¿es posible considerarlo en el Perú, entendiendo que tenemos más del 70% de población en situación de informalidad? Yo creo que es inviable en el Perú, por lo menos mientras tengamos una población tan grande en situación de informalidad. El aporte que tendría que hacer el Estado sería absolutamente inmenso e inviable de hacer para un seguro de desempleo. Ese es el primer punto. El segundo punto creo que es que en una situación de informalidad, si nosotros tuviéramos un seguro de desempleo, es muy fácil que la persona que pierde el empleo formal pase a trabajar en informalidad y continúe cobrando el seguro de desempleo. Y nuestras capacidades administrativas, es decir, la capacidad del Estado para hacer un buen seguimiento de esto, es muy baja. Es tan baja, si uno mira, no podemos hacer una presión de la cantidad de personas que tributan, menos vamos a poder analizar y, digamos, encontrar a las personas que continúen trabajando pero en informalidad, pero cobrando su seguro de desempleo. Entonces, en un escenario de tanta informalidad, resulta inviable por economía, o sea, porque es imposible pagar ese seguro de las arcas públicas, y por capacidades administrativas del Estado. Ahora, ¿es posible generar una plena intangibilidad de la CTS, o así como está marcado en nuestra legislación en el país, esto es una situación utópica? Pero es que ya la CTS es intangible.
O sea, nuestra ley general dice eso, nuestra ley Pero de se ha, CTS dice pero que se ha lo podemos vulnerado tocar. cuantas veces ha querido. Así es. Porque el mismo que establece eso es el Congreso. Entonces el Congreso puede levantar esta intangibilidad cada vez que lo considera pertinente, digamos, ¿no? Más allá de que las razones existan o no, o sean suficientemente sólidas o no. Ahora, ¿qué podríamos hacer para mejorar o en todo caso para tener, digamos, unas mejores posibilidades de que se mantengan las CCS y seguir impulsando este ahorro? Yo creería que aquí toca que o sea, aquellos que tienen el CTS, o sea, en este caso los bancos, las financieras que son las que mantienen el CTS en nuestras cuentas, hagan atractivo ese ahorro. O sea, que nos resulte atractivo mantener nuestro recurso ahí en lugar de sacarlo. Si las tasas de interés que nos pagan son muy bajas, si los beneficios que genera el tener la CTS en un banco no nos crean, por ejemplo, una historia de buen ahorrador, no nos generan una mejor posición frente al sistema financiero, entonces la gente tiene pocos incentivos a mantener sus recursos ahí. Yo creo que toca también desde los que tienen las cuentas de CTS a cargo, o sea, quienes conservan este recurso, hacer que mantenerlo en sus instituciones sea más atractivo. Muy bien, doctora Mayén Ugarte, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable de su parte. Un gusto también, muchas gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.